Ok, entonces vamos a analizar lo que viene para esta semana en cuestión de los datos fundamentales y los datos que tenemos en el gráfico. Vamos a entrar de lleno. Los datos de inflación de la semana pasada fueron determinantes para entender si el ciclo alcista continuaba o había ya una probabilidad de encontrar un techo y nuevamente un descuento en la zona de soporte de la estructura. Muy bien, hay que analizar lo que ha hecho el precio en los últimos 15 días. Yo tenía aquí un primer quiebre de estructura que está marcado de esta forma. Aquí tenemos una manipulación en los mínimos, ¿ok? Manipulación en los mínimos y tenemos un quiebre de estructura alcista. Observemos también la manipulación que hay en los altos. Esto es algo muy básico en los mercados financieros, que es manipular por una zona y después manipular por el otro extremo. Manipular por los mínimos y luego ir por los máximos. Al final del desplazamiento lo que hace es regresar nuevamente a los bajos y continuar con un desplazamiento bajista que al parecer va a dirigir el precio a una zona inferior de la estructura, consolidando un choch. Entonces, cuando los datos inflacionarios siguen elevados, es muy probable que los mercados empiecen a tambalear, empiecen a generar incertidumbre de qué es lo que va a pasar y hasta qué momento la economía se va a estabilizar. Ahorita tenemos acumulado en zonas altas, en niveles diarios, esto. Es una zona alta, máximos históricos de la estructura. Ya hemos visto lo que son las fractalidades, ¿ok? Por acá está la fractalidad y hay probabilidad de que después esto regrese nuevamente. Muy bien, eso yo lo buscaría en temporalidades más cortas, porque vamos a entender ahorita el contexto en el que estamos para poder ingresar posiciones con una muy buena dirección. Tenemos los altos que se han generado hasta el 7 de marzo y de ahí el precio ya no ha tomado nuevamente el nivel de los 18.400, que es el punto más elevado de la estructura. Tenemos cada vez altos más bajos, ok, son altos más bajos en decadencia y observemos los mínimos en donde se encuentran. Los mínimos de la estructura están siendo englobados dentro de un rango lateralizado. Inclusive este mínimo de aquí ya nos da la señal de que el mercado puede empezar a tomar nuevamente este precio. Quiere decir, vamos a recorrer en el tiempo. Este mínimo estructural hace lo siguiente: manipulación por debajo, saca liquidez, manipula el alto y vuelve a bajar. Aquí estamos enfocados en la manipulación del hike, que se da el día de hoy en la apertura del mercado de Nueva York. ¿Okay? Nos damos cuenta que en el mercado americano se manipulan los altos y el precio empieza a descender. Hay probabilidad de que el precio nuevamente dirija a el mínimo estructural de la zona para las siguientes sesiones. Aquí podemos encontrar algo, podemos encontrar nuevamente un rechace para una manipulación en los altos y nuevamente una continuación bajista. De aquí ya tendríamos un punto identificado, un cambio estructural, por lo cual si el Nasdaq dirige su nivel a los 17.700 cerrados, 17.720, vamos a poder tener nuestro
cambio de estructura en temporalidad macro, y aquí ya podríamos encontrar posiciones muy buenas para las ventas, ¿vale? Únicamente si el precio me llega a este nivel. Entonces, ¿qué es lo ideal? Empezar a buscar las ventas. El mercado ya nos está dando señales de que puede empezar a tomar ya una estructura bajista. Si lo vemos, tenemos esta tendencia de mínimos. El precio pudiera manipular hasta esta zona también, los 18.231, inclusive acá. Pero de la misma forma ya son puntos muy sobrevalorados. En los altos ya el precio tiene una estructura, por lo menos en temporalidad de 4H, que nos demuestra debilidad en los compradores, y que al contrario se ve mejor una proyección bajista, llegando nuevamente a mínimos del Nasdaq. Inclusive si analizamos aquí este gap que ha dejado del 22 de febrero, podríamos deducir que ahí estaría muy bien una salida pendiente que ha dejado el Nasdaq hasta los 17.400. Sería una muy buena salida para cazar de aquí hasta acá el desplazamiento del Nasdaq, ¿vale? Temporalidad de 4H. Para poder ver esto ya mejor definido en las entradas intraday, tendrían que colocar sus gráficos a temporalidad de 5 minutos, de 15 minutos, para poder ver qué es lo que hace el precio. Tendríamos que analizar dónde podríamos encontrar una óptima entrada, entendiendo que el Nasdaq también hace lo mismo antes de un desplazamiento intensivo. Te puede manipular hacia una dirección y después sacarte, empezar a rankear, manipularte hacia otra dirección y después sacarte nuevamente. Así. Para entender dónde podríamos entrar, hay que ver los bloques de órdenes. En este caso aquí me parece uno muy bueno. Este de los 18.073, 18.085 se ve bueno. Podríamos buscar uno más abajo, pero ese es el que más me llama la atención. Este, previo a la caída que tuvo. Aquí, en este alto, podemos buscar una entrada. ¿Ok? El precio tiene gran probabilidad de seguir cayendo, pero en algún momento va a tomar la liquidez de abajo y va a empezar a continuar con una subida estructural. En donde yo creo que puede existir un desplazamiento de este tipo, en la noticia del miércoles. El miércoles hay noticias con respecto a la tasa de interés en Estados Unidos y habrá un comunicado por parte del FOMC, por lo cual veo bastante probabilidad de que en ese día se genere un movimiento impulsivo. En este tiempo podemos aprovechar esta incertidumbre. Inclusive el mercado está anticipando un descuento, como ya lo hemos visto hasta estos niveles. Son los puntos más bajos que ha tocado el Nasdaq, en los 17.777, que fue la semana pasada, el viernes. Sí, fue el viernes, lo confirmamos viernes. Entonces este punto me parece muy bueno a llegar nuevamente. Aquí podríamos tener una línea de tendencia que, miren, aquí ya está liquidando el canal de tendencia, pero podríamos encontrar una tendencia baja con un grado de inclinación más moderado. A 20 grados podríamos encontrar un canal de inclinación, por lo cual una salida interesante para esperar nuevamente una venta sería cuando llegue al canal de tendencia de aquí a acá. ¿Okay? Antes de que el precio de un desplazamiento fuerte, contundente, va a manipular a una dirección. Entonces es mejor, bueno, yo estoy por ejemplo vendido en esta zona, ¿no? Yo vendí aquí. ¿Dónde va a ser mi salida? En el canal. Aquí voy a salir y voy a esperar nuevamente que el precio suba, o bien ingresar aquí una compra, esperar que suba el precio, cerrar en este rango mi compra
y ejecutar unas órdenes en este punto, ya que ahí hay alta probabilidad de tener una posición muy bien colocada en el mercado tipo swing y que podríamos dejar correr para las siguientes semanas si dado caso los comunicados que se dan el miércoles salen muy negativos para los mercados. Es en el caso del Nasdaq. En el caso del oro ya empezamos a observar lo mismo, un cambio de estructura, que justo es lo que les mencionaba en la proyección de la semana pasada. Si el precio, si aquí ya me había generado un quiebre inicial, vuelve a tomar liquidez en la parte alta donde está el order block, vuelve a descontar, y no solo eso, el descuento lo hace rompiendo el último mínimo. Aquí el precio sí estuvo consolidando un buen tiempo, desplaza nuevamente alcista, hay probabilidad de que me desplace nuevamente hasta acá. Recordemos que el oro es un activo más manipulado y pudiéramos encontrar manipulación un poco más elevado, pero después empezará a buscar una tendencia bajista. Podríamos llegar al pool que está en los 2140, que se ve muy bien para poder proyectarlo. Mis salidas o mis entradas por manipulación pueden ser en estas zonas, quiere decir el precio rompe y tira para abajo. Entonces mi stop loss lo puedo colocar por acá en los 2174. Si me meto un poco más arriesgado, podría ser aquí en 2166, esperando aquí una venta para que de aquí baje. Justo en los 2167 ahí podríamos esperar una venta para que el precio manipule un poco más alto y tire. O mejor posicionados sería después de 2171 por encima. Aquí se junta nuevamente este bloque de órdenes del pasado, que me parece que es el ideal para buscar una posición en venta. Tiene muy buena aceleración el oro, por lo cual aquí sí esperaría una continuación alcista. Vale. Y acá estaría mi stop loss. Por los 2176 estaría un buen stop loss. Esperando que esta aceleración todavía suba un poco más, porque se ve bueno para empezar a subir nuevamente el oro, atacar los altos de las estructuras y liquidarlo por estas zonas. Serán en movimientos intensivos como lo vimos acá. Entonces el precio nuevamente puede subir, liquidar por encima y bajar. Solo tengan precaución con eso porque tenemos ya un cambio de estructura aquí.